en sí al manejo de los pacientes, como seguro verán en las prácticas cuando las puedan realizar. Pero para hacer una introducción vamos a dar unos conceptos básicos que ustedes ya debieron haber evaluado en sus cursos de inmunología, fisiología, etcétera, acerca de la inflamación y los mecanismos de daño. Y en la segunda parte de la clase vamos a hacer la introducción al curso, que lo que realmente interesa ahora, que es la parte del examen articular, ¿no? Porque estamos en una parte de medicina interna. Entonces, comenzamos diciendo que los objetivos de esta clase es que ustedes conozcan cuáles son los disparadores de la inflamación y cuáles son los mecanismos de la inflamación y sus efectores celulares. Ya se conoce desde el siglo I que los signos de la inflamación son calor, rubor, tumor y dolor, es decir, estar caliente, estar rojo, estar hinchado y estar doliendo. Pero además posteriormente se le agregó la impotencia funcional, es decir, que el órgano o la extremidad no funcione correctamente, ¿no? Y ya en los años siguientes se pasó de ver esto de manera macroscópica a verlo de manera microscópica, encontrando el rol del fagocito, el rol de los anticuerpos, y esto llevó incluso a ganar los premios Nobel en el año 1908. Como generalidades, ustedes deben saber que la inflamación es una respuesta protectora. Eso quiere decir que todos nosotros estamos desarrollando inflamación habitualmente y eso es lo correcto y eso permite nuestra supervivencia. Esto permite que nos podamos defender contra patógenos y también permite la cicatrización de nuestras heridas y nos protege de las consecuencias de la injuria inicial, es decir, regula también el hecho de que, por ejemplo, una herida no se pueda seguir profundizando, pueda iniciar la cicatrización, evite las infecciones, etcétera. Sin embargo, ya como veremos más adelante, en la parte de reumatología, las enfermedades se producen cuando estas funciones de inflamación normales se alteran de manera que producen daños en el cuerpo. Entonces, para comenzar con el tema de la respuesta inflamatoria, vemos que estas células inflamatorias que son conocidas como los glóbulos blancos, dentro de ellos tenemos a los polimorfonucleares, linfocitos, monocitos, eosinófilos, basófilos, se encuentran dentro de los vasos sanguíneos. Pero también tenemos algunas células que no están dentro de los vasos sanguíneos y constituyen también parte de la respuesta inflamatoria. Y estas células son, no sé si tengo el puntero, un momentito, espérenme por favor. Y estas células son, por ejemplo, los mastocitos, los fibroblastos y los macrófagos. Estas células se encuentran ubicadas en tejidos, mientras que las células que previamente les he mencionado se encuentran ubicadas en el intravascular. Y además tenemos otros factores de la matriz de tejido conectivo, como las fibras elásticas, las fibras de colágeno y los proteoglicanos. Un factor muy importante a conocer también para la respuesta inflamatoria es el endotelio, es decir, las paredes de los vasos sanguíneos y la membrana basal. Tenemos dos tipos de inflamación, aguda y crónica. En cuanto a la inflamación aguda, como su nombre lo dice, es una inflamación de evolución breve y tiene como características principales la exudación de líquido y proteínas plasmáticas, es decir, el edema y la migración de leucocitos. La célula que caracteriza la respuesta inflamatoria aguda es justamente los neutrófilos, polimorfonucleares. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando alguno de ustedes se realiza, digamos, se hace alguna herida, alguna contusión, por ejemplo, en el brazo, ¿no? Entonces, ustedes notan de inmediato, en los siguientes minutos, que la zona alrededor de la herida se inflama. Y la inflamación justamente viene de la alteración del calibre vascular para incrementar el flujo. El flujo de sangre se incrementa hacia la zona alterada, hacia la zona que ha tenido la contusión y se altera la estructura para permitir que salgan las células del intravascular y las proteínas de la sangre. Entonces salen estos leucocitos que hemos visto en la diapositiva previa que estaban en el intravascular, salen de la microcirculación para poder hacer la reparación de los tejidos que han sido dañados. Entonces, estos inductores, disparadores de la inflamación aguda pueden ser exógenos, por ejemplo, microbios o, como les he mostrado en este momento, algún irritante, alergeno,
algún cuerpo extraño, por ejemplo, no sé, alguna astilla, por ejemplo, ¿no? O algún componente tóxico. O también pueden ser derivados de factores endógenos, ¿no? Como por ejemplo células muertas o algún tejido dañado en el interior del cuerpo, o alguna célula incluso neoplásica, por ejemplo. Entonces, los cambios vasculares son, primero, la vasodilatación. Luego, el incremento de la permeabilidad que permite la salida de estas células desde el intravascular hacia el extravascular. El éstasis sanguíneo. ¿Alguien sabe qué significa éstasis sanguíneo? El lentecimiento. Sí, el enlentecimiento. El enlentecimiento se da justamente para que las células puedan ir saliendo, ¿no? Porque si van pasando rápido no van a poder ir saliendo por las zonas donde se ha incrementado la permeabilidad. Se va incrementando, se vasodilata y la sangre se enlentece en su flujo para poder permitir que las células puedan salir hacia el extravascular. Y hay una adherencia de leucocitos a la pared del vaso y posterior salida. Entonces, este es el vaso normal y este es el vaso que está inflamado. Es un vaso que está dilatado, que permite la éstasis vascular y que si lo viéramos desde el punto de vista microscópico tiene alteraciones en su permeabilidad para permitir la salida de los glóbulos blancos. Como ven, aquí no hay muchos glóbulos blancos en la zona extracelular, pero ya que hay una inflamación, entonces ahí sí hay una migración de los neutrófilos desde el intravascular hacia el extravascular, asociado al edema. Entonces, para comenzar con el incremento de la permeabilidad vascular, se hace la formación de brechas endoteliales, ¿no? Habitualmente el endotelio está unido y no deja salir los componentes del intravascular, pero ya que hay una inflamación, hay distintos mediadores como la histamina, bradiquinina, leucotrienos, etcétera, que permiten esta respuesta inmediata transitoria que permite la salida de las células. Y entonces esto se puede producir por ejemplo, una injuria endotelial directa o también por formación de las brechas endoteliales, ¿no? O sea, es decir, si es que directamente hay la injuria también daña los vasos sanguíneos o también mediante las sustancias proinflamatorias. Y también puede ser mediada por neutrófilos. También podría haber un quiebre prolongado tardío que lleva al daño tardío de citoquinas y la injuria mediada por leucocitos que liberan enzimas proteolíticas o especies reactivas de oxígeno. Y también hay una transitosis incrementada. Aparte de que hay una permeabilidad incrementada, pasan algunas organelas vesículo-vaculares en la unión celular y se incrementa el tamaño y la cantidad del factor estimulante del endotelio. También en los nuevos vasos que se van produciendo no hay uniones formadas y hay mayor cantidad de receptores para mediadores vasoactivos. Entonces, hay fases de este incremento de la permeabilidad vascular. Inmediata, mediada por las histaminas, leucotrienos y endotelio, tardías, ya mediadas por quininas y endotelio, y respuesta prolongada, ya con la injuria endotelial. Todas estas son parte del incremento de la permeabilidad vascular. Entonces acabamos de ver la parte del endotelio, o sea, la parte del vaso sanguíneo, pero también hay partes en el mismo, también juega un rol importante las mismas células, ¿no? Entonces, estos leucocitos tienen como finalidad eliminar al agresor y barrer con el tejido necrótico, pero el precio es el riesgo del daño al tejido normal, ¿no? Digamos, es difícil para un glóbulo blanco poder diferenciar cuál es el tejido afectado y poder, al momento de liberar las citoquinas, no afectar al tejido que está sano. Y en el lumen del vaso sanguíneo se produce la marginación, rodamiento y adhesión, además de la diapedesis y la migración al tejido, desde el intravascular al extravascular. Entonces, como hemos visto, primero se captura el glóbulo blanco que debería estar viajando, digamos, al medio del vaso, se captura hacia la pared del endotelio y aquí se une. Posteriormente va rodando, se activa, se adhiere, hace la diapedesis. Ya para este momento debe haber un incremento en la permeabilidad vascular, como hemos visto en las diapositivas previas. Esta zona donde está saliendo el leucocito habitualmente no existe.
se produce por la acción de las citocinas que hemos hablado previamente, se da una permeabilidad en el endotelio y este leucocito que ya ha sido captado de manera progresiva hace su transferencia hacia el extravascular y cuando ya está en la zona del tejido, ya puede incluso cambiar su nombre. En cuanto a la adhesión y la transmigración, es regulada por la interacción complementaria entre el leucocito y el endotelio, ¿no? Entre los dos se complementan. Participan integrinas, selectinas, la superfamilia de inmunoglobulinas y glucoproteínas de tipo mucina, ¿no? Participan todas estas moléculas que permiten la adhesión al endotelio y la posterior migración del leucocito. Entonces, la selectina tiene como objetivo hacer que el leucocito que está habitualmente nadando, digamos, por el torrente vascular pueda adherirse a la pared del vaso. Y posteriormente, ya con las integrinas y el ICAM2, hay una activación que permite el posterior paso mediante diapedesis y mediante también el incremento de la permeabilidad vascular. Esto es lo que ya hemos mencionado, ¿no? Que la histamina produce que estas selectinas que están habitualmente en el interior puedan salir para permitir que la célula se pueda adherir al endotelio. La activación de leucocitos se da mediante receptores como por ejemplo los receptores tipo TOL, receptores de citoquinas y receptores de opsoninas. Algo importante, sobre todo en la inmunidad primaria, la inmunidad que se produce, que no es la inmunidad adaptativa, es que hay un reconocimiento general a los microbios y tejidos muertos mediante algunas sustancias que las bacterias o los tejidos muertos pueden expresar, ¿no? Entonces tenemos receptores en la célula, por ejemplo, para fagocitos, para citoquinas, que estos reconocen a los microbios y tejidos muertos y activan todo el sistema de la cascada inflamatoria. La activación de los leucocitos produce metabolismo del ácido araquidónico, degranulación y secreción de enzimas lisosomales, secreción de citoquinas y modulación de moléculas de adhesión. Entonces, ya cuando el leucocito ha sido activado, ha sido adherido a la pared del endotelio, ha logrado salir, el leucocito está saliendo por algo, ¿no? Está saliendo para poder, digamos, contrarrestar a lo que lo haya disparado, a lo que lo haya causado. Probablemente, imaginando, pueda ser un ataque de una infección bacteriana. Entonces, ¿cómo puede reconocer que hay algo que está haciendo daño afuera? Hay algunos receptores como los receptores de manosa, barrenderos y opsoninas, y también hay unos mecanismos de deglución. El fagosoma se une al lisosoma y la célula se degranula, y la destrucción se produce mediante especies reactivas de oxígeno. Entonces, como les había mencionado, los microbios se ligan a los receptores de los fagocitos, el microbio ingresa, se atrapa, ingresa a un fagosoma, el fagosoma se une con el lisosoma y se forma el fagolisosoma, y entonces se destruye la bacteria mediante especies reactivas de oxígeno. Y todo esto sucede dentro del leucocito, que para este momento ya pasa a llamarse fagocito. ¿Cuáles son las células mediadoras de la inflamación? Los neutrófilos son la primera línea de defensa, es justamente el glóbulo blanco que he usado para poderles mostrar cómo es el movimiento del leucocito desde el vaso sanguíneo hacia afuera. Es el tipo más frecuente de leucocitos y se incrementa durante la respuesta inflamatoria aguda, y es la célula que es representativa de la respuesta inflamatoria aguda. Tiene un tiempo de vida media corto, aproximadamente de 7 horas. Los monocitos constituyen el 5 o 10% de leucocitos circulantes, tienen una vida media mayor, entran en la reserva extravascular y se convierten en los tejidos a macrófagos, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se llaman los macrófagos del hígado? Una vez que el monocito sale del intravascular, pasa al hígado y se
se deposita ahí en el intra ya tisular. ¿Cómo se llama el macrófago que corresponde, por ejemplo, al hígado? Si no me equivoco, doctora, las células de Kupffer. Sí, cada célula de Kupffer, ¿no? En el pulmón se llaman macrófagos alveolares, en el sistema nervioso central se llama microglía, en la médula se llaman osteoclastos, etcétera, ¿no? Y en el vaso se llaman macrófagos. Existen otro tipo de células que se llaman los basófilos, que junto con los eosinófilos van a ser los que van a llevar la respuesta alérgica, ¿no? Junto con los eosinófilos y van a producir la activación de los mastocitos para las reacciones alérgicas que producen urticaria, producen prurito, rinorrea, conjuntivitis, etcétera. Y las células natural killer, ¿no? Que son las células que también pertenecen a la inmunidad innata y que son encargadas de justamente la destrucción de células dañadas o incluso células tumorales. El sistema del complemento también es importante conocerlo porque lo van a escuchar habitualmente en las enfermedades autoinmunes reumatológicas, que destruye a las bacterias por tres mecanismos: mecanismo de opsonización y fagocitosis, estimulación de reacciones inflamatorias y citólisis mediada por complemento, mediante el complejo de ataque membrana. Las vías de activación del complemento son tres: la vía clásica, la vía de la lectina y la vía alternativa. El linfocito T es la célula que ya participa en la inmunidad adaptativa, ¿no? La célula tipo T es una célula, es un linfocito que tiene como objetivo orquestar la respuesta inflamatoria. Y como vemos, tiene múltiples, digamos, correlación con otras células del sistema inflamatorio, como vamos a ver más adelante. Y el linfocito B tiene como principal función la producción de los anticuerpos. En cuanto a las plaquetas, también son parte de la respuesta inflamatoria. A pesar de que las hemos estudiado más para poder hablar del tema de la formación de la cicatriz, los coágulos, las plaquetas también son parte de la respuesta inflamatoria, ¿no? Y justamente permiten eh, desarrollar el coágulo. Pero a la vez también tienen funciones como promover incluso la activación de las células dendríticas, es decir, forman parte de la coagulación, pero también tienen funciones de activación de células presentadoras de antígenos. En cuanto a los mediadores químicos de la respuesta inflamatoria, ya no los mediadores celulares, tenemos a la histamina y serotonina, que incrementa la permeabilidad, la bradicininina, que también incrementa permeabilidad, el C3A y C5A, que incrementa permeabilidad y son opsoninas, las prostaglandinas, que, bueno, generan vasodilatación, dolor, fiebre, el leucotrieno, que produce quimiotaxis, adhesión y activación leucocitaria, los metabolitos de oxígeno, que son finalmente los que van a producir la destrucción de los microorganismos y de las células dañadas, factores activador de plaquetas, interleuquina 1, factor de necrosis tumoral y óxido nítrico. ¿Cómo se produce el término de la respuesta inflamatoria aguda? Digamos, no podemos estar todo el tiempo inflamándonos porque si no habría un daño tisular demasiado grande. Es decir, la inflamación, como ustedes habrán visto en sus propias heridas, se produce por algunos días, pero posteriormente debe haber un término de la respuesta inflamatoria de manera que no se siga perpetuando el daño. Entonces, estos mediadores que permiten el término de la respuesta inflamatoria son las lipoxinas antiinflamatorias y también la liberación de citocinas antiinflamatorias como el factor de crecimiento transformante beta, la interleuquina 10 y también la descarga colinérgica. Entonces, cuando hay una injuria, hay una inflamación aguda. La inflamación aguda, lo que tienen que conocer es que produce cambios vasculares, reclutamiento de neutrófilos y los mediadores, ¿no? De manera que las células salen hacia el extravascular.
Con el tiempo debe haber una resolución, o sea, digamos, el estímulo de la injuria debe salir, pues, ¿no? Eso sería lo principal. Luego ya una disminución de los mediadores y la respuesta inflamatoria del celular, un reemplazo de los tejidos dañados y volver a la función normal. Pero en algunos casos esto no se puede, esto progresa. Por ejemplo, si la inflamación es algo crónico, no se cura, por ejemplo, la tuberculosis, que está ahí meses, entonces ya la inflamación que antes era activa se vuelve crónica. ¿Cuáles son los gérmenes que pueden llevar esto? Sobre todo las infecciones por bacterias de tipo Mycobacterium y los hongos. Pero también dentro de esto figura algo muy importante que es la enfermedad autoinmune. Produce una inflamación crónica donde ya no solamente existen los mediadores que les he explicado previamente, sino ya hay angiogénesis, hay un infiltrado celular mononuclear y hay aparición de la fibrosis. Entonces, la inflamación crónica se produce cuando el daño ya se perpetúa a semanas o meses, como por ejemplo infecciones persistentes, exposición prolongada a agentes nocivos, autoinmunidad o enfermedades alérgicas. Y aquí hay infiltrado de mononucleares, daño celular y fibrosis. Aquí la célula que va a liderar este tema, a diferencia de que la inflamación aguda era el neutrófilo, en la inflamación crónica es el macrófago. El macrófago de la misma manera también emigra del tejido intravascular y se convierte en el macrófago tisular. Y tiene como funciones la inflamación y también tiene como funciones la reparación. Pero como ven, ya en el intento de la reparación, en la inflamación crónica, se producen sustancias fibrogénicas y sustancias angiogénicas. Entonces, por eso es que la inflamación crónica generalmente se acompaña de granulomas, de cicatrices, ¿no? Ya es algo tan sostenido que produce algo de pérdida de función en su camino. Entonces, el macrófago, que es la célula que hemos conversado, que es la responsable de la inflamación crónica, también lleva a un círculo vicioso activando al linfocito T. Este linfocito T posteriormente produce el interferón gamma y hace que el macrófago se convierta nuevamente en un macrófago activado y de esta manera se perpetúa la inflamación crónica. Algo que también me han encargado conversarles es acerca de los reactantes de fase aguda, que son las proteínas que sufren alteraciones durante la inflamación. Es decir, qué sustancias ustedes van a solicitar en sangre cuando sospechen de un paciente que tiene una infección o algún proceso inflamatorio, podría ser, por ejemplo, autoinmune en el cuerpo. Los reactantes de fase aguda que más usamos son la proteína C reactiva y también solicitamos la velocidad de sedimentación globular. La proteína C reactiva es un reactante de fase aguda que tiene una elevación rápida, con un comienzo en 2 horas, incluso después del estímulo, con un pico máximo a las 48 horas. Y hay otros factores que son teóricos, como el alfa-1-antitrypsina, alfa-1-glucosinasa, aptolobina, fibrinógeno, que no se suelen pedir en la práctica habitual. Además de eso, pedimos la velocidad de sedimentación globular, que no es una sustancia propiamente, sino es una técnica que después de centrifugar la sangre, mide la columna de plasma que queda. Esto se justifica porque se sabe que cuando hay muchas sustancias inflamatorias en la sangre, los glóbulos blancos se apilan más. Eso quiere decir que un paciente que no está inflamado va a tener una línea de plasma hasta 20 milímetros por hora, pero si el paciente tiene alguna inflamación en el cuerpo, sus glóbulos rojos se van a apilar más y entonces su línea de plasma va a ser mayor. Entonces, cuando ustedes escuchen que la BCG está en 50, que la BCG está en 60, etcétera, eso significa que al momento de centrifugar, la columna de plasma fue mayor. En resumen, los disparadores que pueden
iniciar la respuesta inflamatoria pueden ser endógenos y exógenos. Y hay dos grandes grupos de mecanismos, ¿no? Los mecanismos vasculares mediante la vasodilatación, mediante la éstasis sanguínea, mediante la alteración e incremento de la permeabilidad celular y los factores celulares. ¿Alguien me puede decir cuál es la célula responsable de la inflamación aguda? Los polimorfos nucleares, los neutrófilos. Que es lo mismo, ¿no? Polimorfos nucleares neutrófilos. ¿Y cuál es la célula encargada de la inflamación crónica? Macro. ¿No escucho bien? ¿Ya? Los macrófagos. Ajá, los macrófagos. Entonces, aquí el mensaje es que la inflamación es normal, produce la reparación de tejidos y la curación de algunas infecciones, de algunos procesos infecciosos, pero si esto se vuelve crónico, podría desencadenar un daño permanente que conlleve a una enfermedad autoinmune inclusive. ¿Tienen alguna pregunta? La clase donde más vamos a tomar detalles en la clase de examen articular. ¿Ven que dice inmunogenética, autoinmunidad, eso o no? No, doctora. ¿Sí o no? No, doctora. No se puede. No, doctora, no se nota. Ahora sí creo, ¿no? Sí, doctora. Ya. Ahora vamos a hablar de autoinmunidad, los antígenos de histocompatibilidad, tipos de trastornos autoinmunes y los mecanismos inmunológicos de daño tisular. Entonces, para comenzar, la palabra inmunidad significa inmunitas, que significa protegidos, ¿no? Entonces, la inmunidad significa estar protegido. Por eso, cuando hablamos del sistema inmune, generalmente tenemos una idea de que es la que tiene la función de protegernos contra agentes infecciosos, pero su objetivo principal es la inmunovigilancia. La inmunidad puede ser innata o puede ser adquirida, ¿no? Y también puede ser activa o pasiva. La inmunidad es el estado de resistencia que tenemos nosotros los seres vivos ante una acción patógena que proviene de otros microorganismos o de algunas sustancias extrañas. Ustedes, para poder conocer este tema, al menos en la parte básica, necesitan saber que la inmunidad innata es una inmunidad inmediata que no necesita sensibilización previa, mientras que la inmunidad adaptativa no es inmediata, sino que tarda, es lenta, porque necesita una presensibilización, es decir, necesita aprender algo. La inmunidad innata tiene una especificidad muy amplia y reconoce patrones moleculares generales, mientras que la inmunidad adaptativa es específica, ¿no? Es aprendida, reconoce un componente concreto de un patógeno. La inmunidad innata no desarrolla memoria, mientras que la inmunidad adaptativa sí la desarrolla. Además de la división en inmunidad innata e inmunidad adaptativa, tenemos la división en inmunidad humoral e inmunidad celular. La inmunidad humoral es la mediada por los anticuerpos y la célula representante de esta es el linfocito B. Mientras que la inmunidad celular, como su nombre lo dice, es la inmunidad mediada por células y su célula representativa es el linfocito T.
De la misma manera, ya que hemos visto que existen los linfocitos B de la inmunidad humoral, los linfocitos T de la inmunidad celular, los linfocitos T se dividen en linfocitos T, CD4 y CD8. Y de la misma manera, los linfocitos CD4 se dividen en TH1 y TH2. Tienen, como vemos, funciones distintas. Los linfocitos T, CD4, TH1 tienen más que todo una función de protección de microorganismos, ¿no? Eliminación de microorganismos, opsonización de microorganismos, mientras que los linfocitos TH2 tienen unas funciones más regulatorias, ¿no? Regulación de la permeabilidad, de respuestas alérgicas, reacciones protectoras contra bacterias, virus, también en la eliminación de parásitos. Pero ¿cómo regulamos la respuesta inmune de manera que no nos afecte a nosotros mismos en nuestros tejidos? Se puede regular la dirección y se puede regular también el tipo de respuesta. Además, se puede controlar la intensidad y la magnitud. Entonces, el sistema inmune todo el tiempo está trabajando en un equilibrio entre la respuesta inmune y la autotolerancia. Es decir, para poder diferenciar, sobre todo para que las células del sistema inmune puedan diferenciar cuáles son los tejidos y las células a las que deben atacar y cuáles son las que deben respetar por ser células propias. La autotolerancia es el nombre de este fenómeno por el cual se impide la reactividad hacia lo propio. Y esto se debería mantener a lo largo de la vida, pero puede fallar y generar un ataque contra el propio organismo. Entonces, hay en este momento algunos autoantígenos que no pueden ser eliminados si la respuesta es una reacción inflamatoria crónica. Entonces, lo propio es lo que el sistema inmune ve circulando y no lo ataca porque está acostumbrado a observarlo. Pero cuando el cuerpo ataca lo propio, ya es que hay una célula que está atacando, que está trabajando mal. En el caso del feto sí se produce un fenómeno de tolerancia especial, también, digamos, propiciado por la placenta y algunos componentes naturales también presentes. Los mecanismos de tolerancia son varios, como ya les mencioné previamente, pero lo que se ha visto es que cuando una célula reconoce un antígeno propio, se le da la orden de apoptosis, es decir, de eliminar esa célula que tiene un reconocimiento del antígeno propio. También puede esta célula ser sometida a un cambio en el receptor o a una regulación del desarrollo de este linfocito T. Esta es una tolerancia central. Esto se produce en los órganos linfoides, por ejemplo, en el timo y en la médula ósea, ¿no? ¿Cómo es que se corrige, digamos, a estas células que están reconociendo el antígeno propio? Y ya cuando la célula pasa al torrente sanguíneo periférico, hay otras maneras de corregir a estas células que reconocen a los antígenos propios, es decir, que reaccionan ante lo propio. Una es la anergia, es decir, dejarlo sin funcionamiento. Otra es la apoptosis también, es decir, eliminarlo o suprimirlo. Entonces, la tolerancia inmunológica se produce por señales para morir, o sea, la delesión, la muerte de la célula que está reconociendo mal a los tejidos, señales para disminuir la respuesta, o sea, la anergia, dejarlo sin, digamos, ya sin que sea un linfocito reactivo, o también cuando hay antígenos no inmunogénicos o no accesibles, la ignorancia de esos antígenos. En cuanto a los órganos linfoides primarios, como les había mencionado, este tipo de tolerancia en los órganos linfoides primarios, que son el timo y la médula ósea, se llaman tolerancia central, ¿no? Y se produce mediante la delesión, es decir, la eliminación de linfocitos que reconocen autoantígenos presentes en órganos generativos. Y la tolerancia periférica es la delesión o anergia de linfocitos que reconocen autoantígenos en tejidos periféricos. Y aquí ya estaríamos hablando del torrente sanguíneo.
Cuando hay un fallo del sistema inmunitario, esto ya se denomina la autoinmunidad. Que se produce cuando hay una condición en la cual el huésped organiza una respuesta inmune contra lo propio. La enfermedad autoinmune se produce justamente cuando hay esta pérdida de tolerancia inmune, es decir, cuando ya no se dan bien estos mecanismos que les he mencionado de regulación de las células propias, es decir, la anergia, la delesión, el cambio del receptor. Cuando todos estos mecanismos de regulación, tanto en las zonas centrales como en las zonas periféricas, no se producen de manera adecuada, entonces hay una respuesta hacia lo propio, una pérdida de tolerancia inmune. Y esto produce la activación de células T o B que llevan al daño tisular en ausencia de una causa evidente. O sea, gente con enfermedad autoinmune no necesariamente va a tener un mecanismo desencadenante de daño, pero las células están permanentemente siendo activadas para producir algunas sustancias inflamatorias que finalmente producen daño. El daño de autoinmunidad puede ser local, es decir, puede ser localizado en un solo órgano, por ejemplo, en la uveitis en el ojo, miastenia gravis, en la placa mioneural, dermatomiositis en el músculo, esclerodermia en la piel, artritis reumatoide en articulaciones, o también puede ser sistémico, es decir, puede afectar múltiples órganos en el cuerpo, como el caso de las vasculitis sistémicas o el lupus eritematoso sistémico. En cuanto a la patogénesis de las enfermedades autoinmunes, tenemos primero una falla en la regulación de los linfocitos T y B, activación de clones de linfocitos autorreactivos, la falla en la supresión del timo, también influye la activación por infecciones, radiaciones químicos o antígenos similares o propios modificados. Entonces, en la célula, en el timo se tiene, ahí se produce, se da, como decir, la preparación de los linfocitos para poder evitar estas acciones de autorreactividad. Pero algunos factores como virus, radiaciones, químicos pueden hacer que estos mecanismos de regulación de tolerancias a lo propio se alteren y conllevar posteriormente al daño. Entonces, estos mecanismos de la autoinmunidad, a pesar de que son causados por enfermedades que tienen múltiples factores, se sabe que también hay alguna contribución de los genes que se asocian a la autoinmunidad, ¿no? Presencia de algunos alelos particulares que afectan a la selección negativa de linfocitos T en el timo o al desarrollo de linfocitos T reguladores. Y esto puede ser también, además de desencadenarse por un factor genético, por desencadenantes ambientales. Por ejemplo, hay algunas enfermedades que se desencadenan porque hubo una infección previa, una lesión tisular previa, ¿no? Entonces, la autoinmunidad no tiene nada más un componente genético o un componente ambiental. Es una mezcla entre componentes genéticos y componentes ambientales para generar la aparición de la autoinmunidad, es decir, la desaparición de la autotolerancia. Entonces, como ya les había mencionado, hay factores genéticos, inmunológicos, hormonales y ambientales, ¿no? Entonces, una persona puede tener una susceptibilidad genética, es decir, puede tener algunos genes alterados que lleven a la autoinmunidad, pero también es necesaria la reactivación al estímulo ambiental, ¿no? A la injuria, inflamación tisular, que lleva a la activación de las células presentadoras de antígenos y la activación de linfocitos autorreactivos, que lleva a la destrucción tisular y a una enfermedad autoinmune. Entonces, los factores genéticos más fuertes que se conocen de la enfermedad autoinmune son con los genes del complejo mayor de histocompatibilidad clase 2, que están involucradas generalmente en la selección y activación de las células TCD4 que son presentadoras de antígenos. Y dentro de esto tenemos al antígeno leucocitario humano. El antígeno leucocitario humano son antígenos formados por moléculas que se encuentran en la superficie de casi todas las células de los tejidos del
del individuo y también en los glóbulos blancos, es decir, leucocitos de la sangre. Y se encuentran alojados en el cromosoma 6. Estos antígenos leucocitarios humanos tienen como función diferenciar lo propio de lo ajeno y asegurar la respuesta inmune. ¿Qué enfermedades se relacionan con el HLA? Sobre todo la más conocida y la que se usa en la práctica, la espondilitis anquilosante. Pero también se ha visto asociación con enfermedades como el síndrome de Sjögren y la enfermedad celíaca. La asociación entre los antígenos de histocompatibilidad de las enfermedades autoinmunes, por ejemplo, como les decía, el más utilizado en la práctica clínica es el HLA-B27, que se expresa en hasta 90% en pacientes de raza blanca, mientras que se expresa en el 8% en controles sanos de raza blanca. Es decir, se puede expresar incluso en pacientes sanos, pero se ve la diferencia que es significativamente mayor en pacientes que tienen esta enfermedad, ¿no? Entonces, ese es el más característico. También tenemos factores inmunológicos, como carencias genéticas de factores del complemento, defectos en los linfocitos B que hacen perder la tolerancia a lo propio y generar anticuerpos que pueden alterar distintas células, pérdida de tolerancia de los linfocitos T, alteraciones de la producción de citoquinas que conducen a alteraciones. Y factores hormonales que también son importantes, ustedes van a ver ya en las prácticas de lupus, por ejemplo, que estas enfermedades, tanto artritis reumatoide, pueden variar en su actividad de acuerdo al factor hormonal. También se ha visto que las mujeres son más afectadas por las enfermedades autoinmunes que los varones, y entre más tardía aparezca la enfermedad autoinmune y más frecuente sea esta, más afectadas son las mujeres. Y por esto se sabe que hay una función del eje hipotálamo hipófisis glándula suprarrenal que tiene influencia en el desarrollo de algunas enfermedades autoinmunes. En cuanto a los mecanismos de daño tisular, tenemos el mecanismo de daño o hipersensibilidad tipo 1, que se observa en las enfermedades alérgicas, es mediado por inmunoglobulina E y linfocitos Th2, es también llamada la hipersensibilidad inmediata, y en este caso los desencadenantes son los alergenos. ¿Qué enfermedades son las características de este mecanismo de daño tipo 1? La rinitis y el asma. En cuanto a los mecanismos de daño o la hipersensibilidad tipo 2, se observa en las citopenias autoinmunes y en algunas enfermedades autoinmunes órgano-específicas, y lo característico, a diferencia de que esta, que es mediada por inmunoglobulina E, linfocitos Th2 en la 1, en la 2 está mediada por inmunoglobulinas. Causan injuria tisular mediante la activación del sistema del complemento, y las enfermedades características de este mecanismo de daño tipo 2 son la anemia hemolítica autoinmune, vasculitis sanca y pénfigo vulgar. En cuanto al tipo 3, esto ya no es mediada solamente por los anticuerpos, sino ya por complejos inmunes antígeno-anticuerpo. En este caso, el daño tisular depende de los sitios donde se depositen estos inmunocomplejos, que son las enfermedades, en el caso de enfermedades, lupus eritematoso sistémico. En cuanto al mecanismo de daño tipo 4, es conocido como la hipersensibilidad retardada e involucra mecanismos ya celulares de daño. Entonces, en el tipo 1 está mediado por inmunoglobulina E, linfocitos Th2. En el tipo 2 está mediado por inmunoglobulinas. En el tipo 3 está mediado por complejos inmunes antígeno-anticuerpo. Y en el tipo 4 está mediado por células, ¿ya? Y la enfermedad característica de este tipo de hipersensibilidad tipo 4 es la tuberculosis. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa de 5 minutos para continuar con la segunda parte, que es la más importante de la clase, que es el inicio del examen articular en reumatología.
Ya, vamos a continuar con la segunda parte. El examen articular. El examen articular, la verdad es que necesita que ustedes lo practiquen, o sea, que lo vean en la práctica. No se va a aprender a examinar articulación mediante una clase teórica, pero al menos para que tengan alguna noción, espero que puedan hacer sus prácticas de manera presencial en lo que resta del año en algún momento, y no vamos a tener que tratar de hacerlo lo mejor posible por este medio. Hay que diferenciar los tipos de afectación en la enfermedad articular. La afectación aguda, generalmente, dependiendo, por supuesto, de la referencia, pero habitualmente consideramos agudo hasta 4 semanas y crónico de más de 4 semanas de duración. Con respecto a, digamos, a la afectación de las articulaciones, también consideramos mono cuando tenemos una articulación afectada, oligocuadradas y poliarticular ya más de eso. La clínica del problema articular se puede manifestar con dolor, con rigidez, con limitación, tumefacción, crepitación, deformidad e inestabilidad. Algo importante es que ustedes puedan diferenciar si el dolor que está refiriendo el paciente es articular o es no articular. Es decir, puede ser un dolor muscular, puede ser un dolor tendinoso, puede ser un dolor neuropático, por ejemplo. También la intensidad del dolor, la frecuencia y los factores que los mejoran o empeoran. Es decir, el dolor viene con el reposo, el dolor viene con la actividad, todo eso es muy importante en el examen reumatológico. También la sensibilidad, es decir, el disconfort al palpar o ejercer presión en articulación o partes blandas. La rigidez, que es el disconfort o limitación al empezar el movimiento y después de un periodo de inactividad, que es característica de las enfermedades inflamatorias articulares. También hay que definir en factores agravantes. La limitación puede variar poco durante el día y también hay que definir el impacto de las actividades. O sea, te limita a caminar, te limita a comer, te limita a agarrar la cuchara. Todo eso hay que definirlo bien. Hay que diferenciar la tumefacción articular de la tumefacción de partes blandas. Y hay que hacer una distribución del dolor relacionándolo a los diagnóstico, ¿no? Que son la radiografía, ecografía, tomografía, resonancia magnética, etc. Esto como no es algo que necesariamente tenga que ser así, pero habitualmente si la crepitación es fina, es una crepitación de cartílago, o sea, se refiere al crujido, ¿no? Cuando hacemos, por ejemplo, flexionamos la rodilla del paciente y crepita esta rodilla de manera fina, es probablemente el cartílago. Si esta crepitación se vuelve más gruesa, probablemente estamos ya ante una patología del hueso y esto nos permite también diferenciar de problemas de tendones. En cuanto a las deformidades, hay que estar pendientes de si son reductibles o irreductibles. Por ejemplo, es característico que las deformidades puedan ser reductibles, mientras que las deformidades en artritis reumatoide sean irreductibles. Reductible y irreductible significa que se puedan, digamos, enderezar, entre comillas. Reductible significa que no se puede enderezar, irreductible significa que sí se puede enderezar. En el examen articular tenemos inspección, movimiento y palpación. Para eso nos vamos a proveer de un goniómetro, medidor del diámetro de las interfalángicas, medidor de fuerza de prensión, puede ser un aparato para medir la presión arterial. Por ejemplo, podemos medir la función de fuerza de presión de manera objetiva, ¿no? O sea, digamos, para poder cuantificar, haciendo que la persona insufle el manguito.
Y entonces, haciendo la presión en en este dispositivo que insufla el aire, podríamos medir cuánto sube la medición de la fuerza. Pero no se usa habitualmente, la verdad. Nada más utilizamos la fuerza mediante la compresión del dedo del examinador. También podemos medir los movimientos articulares y sobre todo los rangos articulares. Es importante que ustedes puedan aprender algunos rangos de movimiento, sobre todo del hombro, cadera. En tema de las manos, no les voy a solicitar eso para el tema del examen, pero sí tienen que saber que hay algunos rangos articulares, tanto en las articulaciones metacarpofalángicas, interfalángicas proximales, interfalángicas distales y entre los dedos. Por ejemplo, estos son los movimientos de las metacarpofalángicas, ¿no? Ahí tenemos una flexión de metacarpofalángicas, aquí. Aquí ya tenemos una flexión de interfalángicas proximales y la flexión de interfalángicas distales. Y aquí tenemos la extensión. Esta es la manera en que se debe evaluar las articulaciones. Por supuesto, les decía que en la práctica lo podrán ver con mayor detalle, quizás no lo puedan aprender en ese momento, pero la técnica que se usa para la evaluación de la metacarpofalángica es la técnica de 2 dedos pulgares. Los 2 dedos pulgares, el examinador está parado contra el paciente, es decir, mirándose frente a frente. Se pone los 2 pulgares en las metacarpofalángicas. Si pueden, traten de hacerlo en este mismo momento, con ustedes mismos, con la mano contralateral. Y las yemas de los dedos pulgares tratan de presionar la articulación. Si ustedes presionan su articulación, van a sentir un pequeño espacio, un pequeño huequito. Ese huequito es normal. Si ese huequito está ocupado por líquido, entonces ahí es cuando pensamos que la articulación está tumefacta, está inflamada. Esta es la técnica de los 2 dedos y la presión que deben ejercer es hasta que se blanquee el lecho de la uña. Hasta que se blanquee el lecho de la uña, o sea, presionar hasta blanquear un poco el lecho de la uña. En cuanto a las articulaciones interfalángicas proximales y distales, se examinan con la técnica de 4 dedos. Un dedo está debajo de la articulación, digamos, presentándola. 2 dedos están a los costados y un dedo está en la misma articulación. El objetivo es lograr diferenciar si el espacio está libre o el espacio está ocupado por líquido, en este caso, o por membrana tejido sinovial. En cuanto a los movimientos de la muñeca y el codo, si pueden hacer en ustedes mismos, ven que los movimientos son de flexión palmar y dorsiflexión, o sea, flexión hacia el dorso o flexión hacia la palma. También la mano tiene desviación radial y cubital. En cuanto al codo, el codo se puede flexionar 150 grados habitualmente y también tiene función de supinación y pronación. Así es como podemos evaluar la muñeca. Hacemos la flexión palmar y posteriormente la dorsiflexión. Y el codo también se evalúa si el paciente lo puede estirar y también si lo puede flexionar. Hay pacientes que tienen limitación a la extensión y flexión del codo. Por ejemplo, los pacientes que tienen artritis reumatoide con daño articular ya establecido podrían tener una limitación a la extensión del codo y es lo que llamamos el codo o rodilla flexa. Cuando el codo o rodilla no se en su totalidad como podrían hacerlo ustedes, por ejemplo. Los movimientos del hombro son 6. Flexión y su contraparte que es flexión, abducción y su contraparte que es la aducción, rotación externa y rotación interna. Estos sí son muy importantes y sí les voy a pedir que los puedan memorizar para temas del examen junto con los rangos de cadera. Y también memorizar cuáles son los movimientos del hombro. Son 6. Flexión y su contraparte extensión, abducción y su contraparte aducción y rotación externa y su contraparte rotación interna. Entonces, aquí tenemos la elevación en abducción. Ven que
tanto la flexión como la abducción elevan el hombro, pero la flexión la eleva hacia adelante, o sea, poniendo el brazo hacia adelante, mientras que la abducción lo eleva poniendo el brazo hacia el costado. Entonces acá tenemos el brazo hacia el costado y esa es la abducción. Ahí tenemos la rotación externa del hombro y la rotación interna. Rotación externa y rotación interna. Este es el punto medio, digamos, el punto neutro. Y aquí es la rotación externa y la rotación interna. También podemos palpar puntos dolorosos. El punto que está palpando es el punto de la bursa subacromial y este punto es la porción larga del bíceps. También se pueden palpar como puntos específicos. También otros movimientos importantes son los movimientos de la cadera. La cadera tiene 110 grados de extensión, 30 grados de extensión, poco nada más, y hasta 110 grados de flexión. Y en cuanto a la cadera, también tiene 50 grados de abducción, o sea, de salida hacia el exterior, y 30 grados de aducción. Y de la misma manera que el hombro, la cadera puede movilizarse en rotación externa, rotación interna. Y la rodilla tiene un rango de 135 grados de flexión. A la rodilla tenemos el signo de la oleada. ¿En qué consiste el signo de la oleada? Consiste en llevar todo el líquido hacia un lado, de manera que al momento de empujarlo pueda regresar. Es como más o menos el signo en el abdomen. Llevar todo el líquido hacia un lado para que al empujarlo pueda regresar con fuerza y haga un movimiento de la piel similar a una ola, ¿no? Entonces primero llevamos todo el líquido hacia afuera y luego empujamos aquí mismo de manera que en esta zona se vea cómo cae la ola del líquido que hemos llevado primero todo hacia un lado y luego hemos empujado. También tenemos los signos del bostezo que se ven cuando presionamos la rodilla en la zona interna o hacia el otro lado en la zona externa y logramos, digamos, ver que se apertura un orificio en la zona contralateral a la que estamos evaluando, por la fuerza de la presión que estamos haciendo en este lado. También podemos evaluar al momento de que el paciente se para algunas deformidades, como el geno varo, cuando las rodillas están muy separadas, o el geno valgo, que es característico en las mujeres, sobre todo cuando hay incremento de peso y hay artrosis de rodilla, que consiste en que las rodillas están juntas y la zona hacia los tobillos es que se produce la separación. Estas son las maniobras para evaluar la rotación interna de cadera. Rotación interna, en este caso, cuando el pie sale hacia lateral, la cadera está rotando hacia adentro. Y cuando el pie está hacia adentro, la cadera está rotada para afuera, ¿no? Entonces, más o menos viendo el pie, si el pie está yendo para adentro, sabemos que la cadera está rotando para afuera. Y si el pie está yendo para afuera, la cadera está rotando para adentro. En cuanto a los movimientos de tobillo, metatarsofalángica e interfalángicas, el tobillo también, al igual que la muñeca, se puede mover en dorsiflexión, en flexión plantar, también en inversión y eversión. También el antepié puede hacer inversión y eversión. Las articulaciones metatarsofalángicas también no se suele evaluar, la verdad, ya más que el tobillo. Muchos si los dedos de los pies tienen movilidad conservada, pero de todas maneras solo para que lo conozcan. Entonces en el tobillo vemos la dorsiflexión, o sea, para arriba. La inversión es el giro del pie con la planta para adentro. La eversión con el giro del pie con la planta para afuera. Y la flexión plantar. Lo más importante sería que recuerden la flexión plantar y la dorsiflexión. Y los movimientos de las interfalángicas y metatarsofalángicas, que no es la intención del curso ahora. En cuanto a en el examen articular, vamos a evaluar también las deformidades que son propias generalmente de enfermedades como la artritis reumatoide, artrosis, etc. Las deformidades, por ejemplo, en cuello de cisne, dedo en ojal, desviación cubital,
el geno varo valgo que les acabo de enseñar, los dedos en garra, alus valgus, dedos en martillo, dedos en chicha. Estas son manos generalmente de artritis reumatoide, ¿no? Los dedos en uso, o sea, digamos, tienen zonas de tumefacción y luego regresan a ser normales porque la tumefacción es en la misma articulación. Entonces hay tumefacción aquí y aquí. No es que todo el dedo esté inflamado. Se ve característicamente que la inflamación está en la zona articular exactamente. Y aquí, por ejemplo, hay una tumefacción, pero esta es una R de inicio tardío, ¿no? Aquí ya no es un muy buen ejemplo porque ya el paciente que tiene mucha edad va a tener otros fenómenos como artrosis, por ejemplo. Me gustaría que se queden con esta imagen, que es una imagen de una mano de una paciente joven, que no tiene mayor deformidad por la edad, y tiene la tumefacción propia de la artritis, localizada justamente en la zona articular, ¿no? Y quiero también que puedan hacer una diferencia en su conocimiento en cómo es una mano de una paciente con artritis reumatoide debutando, una artritis reumatoide que no tiene mucho tiempo. Como ven, hay una tumefacción, pero no hay un daño articular, o sea, no hay una deformidad, no hay una secuela. Que cuando ya pasa mucho tiempo de la artritis, ya se producen las secuelas. Y las secuelas son habitualmente las más típicas, la desviación cubital. Como ven, los dedos están desviados hacia la zona cubital. Es algo muy característico. Luego la deformidad en dedos en cuello de cisne, como esta, por ejemplo. Esta es una deformidad en dedos en cuello de cisne. Y también dedos en ojal. El dedo en cuello de cisne es cuando se produce la hiperextensión proximal y la flexión de la interfalángica distal, mientras que el dedo en ojal es la flexión de la interfalángica proximal y la extensión de la interfalángica distal. Este es un dedo en cuello de cisne. Este es un pulgar en Z, que también es característico. Y como producto de la falta de uso y de la pérdida de fuerza que va teniendo la mano con artritis reumatoide, el paciente desarrolla típicamente la atrofia de interóseos, o sea, la atrofia muscular. Como ustedes saben, cuando el músculo deja de moverse mucho tiempo, se produce atrofia. Entonces, la atrofia de interóseos también es típica, característica. Dedos con telescopaje se llama así ya cuando la mano tiene subluxaciones, casi todas las articulaciones, y ya no es estable, es una mano que, entre comillas, como que cuelgan un poco los dedos, y hay una deformidad importante. Estas ya se llaman manos en telescopaje. No es el daño producido por la artritis que lleva a una inestabilidad articular. Entonces aquí vemos la tumefacción de muñeca, vemos aquí el edema, vemos aquí claramente que hay inflamación en la zona articular, pero ya acá asociado a la tumefacción de muñeca vemos otra enfermedad. Esta de aquí es de la artritis reumatoide, ¿no? Mientras que aquí ya tenemos una mano anciana que ya no tiene un daño articular por artritis, sino ya es un daño propio de la edad. Esta enfermedad se llama... La artrosis consiste en la degeneración del cartílago que lleva a la proliferación ósea a manera de osteofitos. Y esos osteofitos son los que hacen que protruya de esta manera el hueso y tienen nombres propios característicos como los nódulos de Bouchard y los nódulos de Heberden. En cuanto a otras observaciones que vamos a poder tener en el examen, ya no tanto de la articulación, sino de otras zonas, porque la reumatología incluye todo el cuerpo, podemos tener distrofia unguial, lesiones de Gottron, psoriasis, lesiones periunguiales, fenómeno de Raynaud, esclerodactilia, úlceras y púrpura. También vamos a diferenciar a la mono y poliartritis según la etiología. Si es infecciosa, podría ser viral, bacteriana o reactiva. Y si es inflamatoria, puede ser una enfermedad difusa del tejido conectivo, una artritis seronegativa por cristales como la gota, o la enfermedad por cristales de calcio, de pirofosfato de calcio. En la inflamatoria tenemos infecciosa y no infecciosa, y en la no inflamatoria ya otras cosas que incluso salen desde el punto de vista de la reumatología, como problemas tumorales, por ejemplo.
Aparte de los temas inflamatorios que hemos mencionado previamente y las deformidades, tenemos otro tipo de problemas, por ejemplo, infeccioso, ¿no? Podría haber una dactilitis, o sea, una inflamación del dedo por tuberculosis articular. También dedos en palillo de tambor, una poliartritis asociada a otra enfermedad, por ejemplo, a algún problema hepático, algún problema tuberculoso, por ejemplo, inflamaciones reactivas a otras enfermedades. También en la parte de artritis reumatoide se produce en el pie, un pie como han visto de la misma manera con hallux valgus, que es la deformidad cuando el dedo, digamos, se desvía hacia el lateral. También se pueden producir bursitis, o sea que las bursas se inflaman, vuelven de mayor tamaño, y tenosinovitis, que es la inflamación de los tendones y su bolsa, la bolsa que recubre los tendones, ¿no? Entonces a eso le llamamos tenosinovitis. También podremos tener quistes mucinosos, también podemos tener nódulos reumatoides que se producen típicamente en la zona de extensión del codo, también en los oídos y a veces en los pies. Son nódulos de consistencia blanda que se producen en pacientes que tienen una artritis reumatoide de larga data. Habitualmente ya son cada vez menos comunes porque los pacientes pueden acceder cada vez a un tratamiento más temprano. Aparte de las manifestaciones articulares que tienen las enfermedades autoinmunes, también pueden tener afectaciones neurológicas. Por ejemplo, la mononeuritis múltiple es una manifestación característica en problemas como artritis reumatoide, como vasculitis ANCA, por ejemplo, en la que se produce una inflamación de los nervios periféricos, lleva a una alteración tanto de la fuerza como de la sensibilidad. Y la manera de evaluarlo es clínicamente si el paciente presenta parestesias en el tema de la sensibilidad y en el tema de la fuerza, evaluando la fuerza muscular. También tenemos otras enfermedades ya a manera de miscelánea, como la policondritis recidivante, en la cual hay una inflamación del cartílago articular, tanto de oídos como de nariz, tráquea, etc. Y bueno, lo que les había mencionado previamente, los nódulos de Heberden y Bouchardin artrosis. También las enfermedades como la artritis reumatoide y las vasculitis, como les repito, no solamente pueden afectar la parte articular, sino también pueden afectar la parte neurológica y también la parte cutánea, ¿no? Entonces podrían dar una vasculitis reumatoide. También el fenómeno de Raynaud es característico de enfermedades como la esclerosis sistémica. El fenómeno de Raynaud consiste en este cambio de coloración hacia pálido o hacia violáceo, que se produce por desencadenantes como el frío, como el estrés, y que en cuadros severos puede llegar incluso a necrosis digital. Esto en la esclerosis sistémica temprana. Y ya conforme avanza la esclerosis sistémica y la piel se vuelve cada vez más gruesa, pueden haber incluso algunas úlceras en los pulpejos de dedos, pueden haber dedos en garra, es decir, la piel es tan gruesa que ya no es elástica y ya no permite una apertura de la mano como debiera ser. Aparte, otros signos que ya seguro los van a poder evaluar en la práctica son la dactilitis, la inflamación de los dedos, algunas lesiones cutáneas con artritis psoriásica y las lesiones punteadas también características de la artritis psoriásica. La dermatomiositis, que es otra enfermedad autoinmune, también tiene como características estas lesiones cutáneas alrededor de los ojos, lesiones cutáneas sobre las articulaciones metacarpofalángicas. Esto se llama el eritema en heliotropo. Eso se llaman las pápulas de Gottron. Y también podemos tener una descamación de las manos, que es conocida como las manos de mecánico.
También hay otra enfermedad que se denomina gota, donde se producen depósitos de ácido úrico en las articulaciones. Como ustedes ven aquí, se produce el depósito de ácido úrico, esto se le denomina tofus. Hemos visto el fenómeno de Raynaud. También podrían haber lesiones así eritematosas en las manos, en enfermedades como el lupus. Y bueno, estas son algunas manifestaciones que les quería mostrar para que ustedes vean lo variado que es el examen reumatológico y que requiere evaluación tanto articular como evaluación cutánea, evaluación neurológica, evaluación incluso a veces ocular, del cabello, de los pulmones, etcétera. Pero para que ustedes gráficamente graben en la memoria a través de sus ojos cómo podría verse esto para que, digamos, les sirva como base o una ayuda para las prácticas que van a tener posteriormente. ¿Tienen alguna duda? Bueno, entonces ya nos vemos en la siguiente clase. Sí, les voy a compartir las diapositivas. Al compañero que me habló, creo que es el delegado. A él le voy a compartir las diapositivas en una hora más o menos. ¿Ya? Muy bien, cuídense. Hasta luego.